del crecimiento de la iglesia y ponemos en contraste los hechos y versus las fantasías, es extremadamente importante que aceptemos la gracia que Dios nos ha dado para examinar cuidadosamente nuestras fortalezas como miembros y como congregación, como también examinar cuidadosamente nuestras debilidades. Por lo tanto, es importante que mantengamos un balance. A veces se sugiere que, o podemos decir, que ponemos bastantes excusas en vez de aceptar la honestidad de las cosas. Por lo tanto, es importante que pongamos atención a lo que la Escritura nos dice. La Escritura que se encuentra precisamente es uno de los profetas donde dice precisamente, creo que se encuentra, si no mal me equivoco, está en Jeremías. Porque primero pensaba que era Ezequiel, pero no, es Jeremías, donde dice precisamente que debemos de clamarle a Él. Jeremías capítulo 33, el versículo 2 al 4. Jeremías 33, de 2 al 4. Esta es una escritura muy conocida por todos. Muchos se inspiran de memorizarse este verso. Pero este verso nos dice cosas importantes. Quien lo tenga, si lo puede leer. Jeremías 33, del 2 al 4. Amén. Jeremías 33, del 2 al 4. Así Sí. ha dicho Jehová que la hizo, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Amén. Así que lo que está diciendo el Señor, que no importa la circunstancia que venga, clama a mí, aclamémosle a Él y Él nos va a responder. Bendito sea el Señor. Y hay otra escritura donde precisamente habla no solamente de clamarle a Él, pero también segunda de Crónicas capítulo 7, en el verso 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre las cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria sea al Señor. Esto quiere decir que debemos de clamarle al Señor para que nos dé esa dirección divina de poder ayudarnos a crecer. Aleluya. De tener en claro la realidad de la adversidad que tenemos en contra de nuestra vida, que es el enemigo, que el Señor lo reprenda, el cual Él no duerme, Él no descansa día y noche. Están atacando en nuestra vida espiritual, atacan nuestros sueños, atacan nuestra paz, atacan incluso a nuestros hijos, atacan nuestra fuente de ingreso, atacan nuestra salud, atacan de diferentes formas. Pero la palabra del Señor nos dice, clama a mí, gloria sea al Señor. Por eso la palabra dice, si mi pueblo se humillare y confesare sus pecados, confesare y todo lo que esté afectando, dice, entonces nos podemos ver el poder sanador del Señor para nuestra vida.
Gloria sea el Señor. Nosotros como seres humanos, y esta es una tendencia normal como seres humanos, tenemos la tendencia a veces de olvidar cosas importantes que deberían de estar siempre presentes en nuestra mente. Y a menudo la mente humana pues fabrica cosas para llenar el vacío entre los que se encuentra lamentablemente a veces con mucha precisión, pero tenemos que hacer memoria de la palabra del Señor. Esa es la importancia de que el Espíritu Santo esté activo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está activo en nosotros, Él nos recuerda todas las cosas que necesitamos recordar de Él. Y porque a veces decimos, ya es que yo soy malo para la memoria, se me olvidan las cosas, o por más que trato, no se me graban los versos en la mente. Bueno, es tiempo que dependamos del Espíritu Santo y le digamos, Señor, abre mi mente, que yo pueda recibir, que yo pueda crecer, que yo pueda estar en constante contacto contigo. Y la Biblia dice que Él estará con nosotros. Así que debemos, si recordamos la última, creo que 2 clases anteriores, habíamos precisamente hablado o hicimos referencia, ¿verdad? De que creo que fue el pasado presidente Robert Kennedy, donde él, su declaración dijo, quien no aprende de la historia está lamentablemente destinado a volverla a repetir. Y a veces eso pasa en nuestra vida cristiana. A veces seguimos repitiendo los malos hábitos cuando sabemos que no nos dan resultado. Pero a veces llega un conformismo y eso, en vez de ser un hecho, vivimos en una fantasía que no es real. Vivimos confiando en un Dios que realmente ni siquiera está habitando en nosotros, porque nuestra mente y nuestro corazón está desconectado de Él. Así que es importante, es vital para el crecimiento de la iglesia, el compromiso de mantener todo presente. Es por eso, incluso, mira, hermanos, la escuela dominical, cuando se hacen diferentes grupos, no solamente es para que haya mejor enseñanza y ellos puedan adaptarse mejor, pero también nos ayuda a mantener registros de asistencia, registros de cuántas Biblias, cuántos expositores, quienes aprendieron el texto áureo, quienes estuvieron presentes. O sea, hay un reporte que eso nos ayuda a evaluar el hecho en la cual o la condición en que la cual la iglesia se encuentra para poder trabajar en esas áreas. Recuerde que a veces pensamos que las críticas son para decirnos que hacemos mal trabajo, y no, mis amados hermanos. Las críticas no deben de ser de esa forma, sino debemos de tomarlas como una autoexaminación. ¿Qué debemos de hacer para mejorar? ¿Qué estamos observando en la congregación de domingo a domingo cuando nos juntamos? ¿Qué es realmente lo que queremos que se extraiga de esa parte? Así que esto es muy importante que mantengamos eso sobre nosotros. Recuerde que cuando yo no sé de ustedes, pero cuando uno de mis hijos, por ejemplo, se ha enfermado o lo llevamos al médico, lo que yo he observado, que cuando llega con el médico, antes que miren qué tiene, la enfermedad que tenga, lo primero que hacen es medir su peso. No sé si ustedes han notado. Siempre pasan uno al médico, lo primero que quiere saber cuánto pesa uno. Y a veces diré uno, pero ¿para qué? Si yo no vengo por mi peso, yo vengo por el dolor de cabeza, vengo porque me quebré el brazo, vengo por las razones que usted desea. Pero siempre van y nos pasan en la báscula, ¿verdad? Cuando yo me subo, a veces la báscula, ¿verdad? Me grita y me dice, solo una persona, por favor. Le digo, no, soy yo solo. La digo para que se rían, hermano, ¿verdad? Porque a veces la enfermera me dice, ¿y está haciendo ejercicio? Y me miro la pancita y le digo, oh, sí. Pero lo digo nomás para que se rían, hermanos. Pero la razón de la báscula, ¿verdad? De que y si es niño, toman también su altura y empiezan a ver qué tanto oxígeno tiene, empiezan a ver el pulso, porque esta información que se está recopilando y registrando es precisamente para darle al doctor un análisis más profundo del estado en el cual el cuerpo se encuentra, para entonces él poder
determinar a más profundidad qué es lo que nos va a dar para que nos ayude a superar. Por supuesto, ¿verdad? Que varía de doctor en doctor en qué tan importante quiere enfocarse en esos aspectos. Pero eso nos va ayudando a que mantengamos esa auditoría. Si alguien me busca en Mateo capítulo 12, versículo 20. Y a veces, hermanos, nos conformamos con la negatividad, nos conformamos con los malos resultados. Y a veces empezamos a culpar diferentes razones por la cual no crecemos. Y cuando digo no crecemos, no solamente me refiero a crecer numéricamente, pero a veces nuestra vida espiritual no crece. Pero es importante que mantengamos muchos de estos aspectos en consideración, porque si usted crece espiritualmente, la iglesia va a crecer junto con usted. ¿Qué dice la escritura? Mateo 12:20. Amén. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Es decir, que el Señor nunca reprenda a los que se acercan a Él con sus debilidades. Por lo contrario, su gracia nos fortalece. Pero solo cuando nos acercamos a Él con sinceridad, tal como somos. Y como decía una vez un canto, tal como soy, sin un ruego, pero que tu sangre fue derramada por mí y que me invites a ti, oh Cordero de Dios, a ti vengo. En esa canción se usa a menudo, a veces en los himnarios de gloria en inglés, ¿verdad? Pero queremos recordar, mis amados hermanos, que tenemos que estar, digamos, conscientes, esa era la palabra correcta que buscaba, estar conscientes tanto de nuestras virtudes como nuestras debilidades, para poder entonces enfocarnos de cómo vamos a trabajar para mejorar. De otra forma, es cuando vamos a ponerlo de esta forma. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Es salud o es enfermedad? Y básicamente, en los movimientos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que han sido liderados por uno de los líderes religiosos como Donald McGavin, Peter Wagner, Will Arndt, en los seminarios teológicos que ellos tienen acá en Fullerton, los estudios muestran que la documentación de las denominaciones en los Estados Unidos, por lo menos, han tratado de identificar cuidadosamente las características del cómo o qué es lo que tienen en común en el crecimiento. Y es importante señalar que en ese movimiento de crecimiento parece que lo que provoca el crecimiento es un ambiente agradable, un ambiente de bienvenida, un ambiente de gracia. Pocas personas quieren estar en un lugar, o más bien dicho, la mayoría de las personas no quieren estar en un lugar donde ellos se sienten que no son bien recibidos o que no sienten la libertad de ellos de poder adorar a Dios. En otras palabras, debemos de ver que la gente parece abrazar de todo corazón el movimiento cuando está activo, que cuando el movimiento está apagado y se está muriendo. Así que es una de las marcas importantes que nosotros debemos de ver, que verdaderamente tiene que estar en nosotros esa idea y esa calificación, esos conceptos, el cual nos ayudan precisamente a mantener la verdad y a tratar de solo hablar lo que la palabra de Dios habla y no entrar tanto en las filosofías o pensamientos personales o peculiares. Lamentablemente hemos tenido
separaciones de algunas fracciones, de algunos grupos de la iglesia de Dios, porque gente ha metido pensamientos extrabíblicos, han metido pensamientos que tienen que ver solo con su forma de pensar, su forma de interpretar, en vez de quedarse a lo que ya la Biblia está definida, a lo que la asamblea ya ha acordado, y eso nos ayuda, nos da salud para todos nosotros. Pero algo que quisiera entrar en esta hora es en el concepto precisamente, o digamos en el modelo que parece ser apropiado en esta analogía para poder ver los signos vitales de salud. Si recuerda, si tu pulso está bien, si tu presión está bien, tu temperatura está bien, saben entonces que tienes una salud buena. Pero si en el momento que empiezan a analizar, empieza a ver que tu presión está muy alta, y que tu temperatura está alta, y en fin, que tu pulso tal vez no está exactamente como debe de ser, está muy rápido, muy lento. De la misma forma, hay signos vitales en la iglesia que determinan su salud. Por ejemplo, vamos a hablar o mencionar 7 aspectos de esta forma. La primera, un pastor que está convencido de todo corazón de que él está donde debe de estar, que su liderazgo se utiliza para realmente catalizar a la iglesia en acción para crecimiento, esa es una indicación de que es una iglesia saludable. Pero lo mismo pasa con un líder. Cuando un líder está convencido de que él está en ese nombramiento porque Dios lo puso y él va a dar todo corazón para trabajar, sabemos que hay buena salud. Pero si ese líder, ese pastor o esa persona en nombramiento no está convencido, lamentablemente va a transmitir esa inseguridad al resto de los que le rodean. En segundo lugar, un líder bien movilizado que ha descubierto, desarrollado y utilizado todos los dones espirituales para el crecimiento, todo lo que el Espíritu Santo nos ha dado, indica una buena salud. Pero si ese líder, en vez de tener los dones del Espíritu o los frutos del Espíritu presentes, y lo que más tiene son realmente hechos de la carne, actos pecaminosos, entonces muestra una falta de salud espiritual. Número 3, una iglesia lo suficientemente proporcionada con miembros saludables tendría entonces que satisfacer las necesidades y expectativas de los miembros. Porque si la iglesia no satisface las necesidades y las expectativas de los miembros, entonces hay un área donde tenemos que trabajar. De otra forma, porque piensen usted de esta forma. ¿Por qué usted viene a la iglesia de Dios? No me conteste, solo quiero que lo medite. ¿Es porque usted está encontrando que está satisfaciendo sus necesidades espirituales? ¿O simplemente porque realmente no sabe qué hacer y no sabe a dónde ir? Es importante que determinemos y definamos nuestro estado de salud espiritual en esa parte. Número 4, un equilibrio adecuado de una relación dinámica entre el pastor, la congregación y especialmente entre los líderes, ya sea de la escuela dominical o del MBA. Eso muestra una gran, pero gran salud. Número 5. Hermano, recuerde, si usted tiene una pregunta, quiere dar un comentario o tiene una opinión, no se preocupe, usted entre, quítese el micrófono y empiece a hablar y que queremos ser edificados todos juntos. Pero recuerde, número 1, un pastor que está convencido de todo corazón de que está donde está, su liderazgo se va a utilizar para
dar acción a la iglesia y crecimiento. Número 2, cuando el líder o el líder activo de la iglesia local está bien movilizado, entonces está desarrollando y utilizando la capacidad de los dones espirituales. Número 3, una iglesia que está saludable y especialmente si está creciendo bien, tiene que proporcionar una amplia forma de satisfacer las necesidades espirituales. Número 4, un equilibrio adecuado en la relación dinámica entre el pastor, la congregación y los líderes como la escuela dominical y el MBA. Número 5, una membresía que se extrae principalmente de la unidad, es decir, que la membresía proviene básicamente de lo que se está haciendo, puede mostrar una gran salud. Pero ojo, a veces creemos que es crecimiento, pero si analizamos que si ese crecimiento proviene solamente de un tipo de gente, es decir, no abogan por que deba de ser así, sino que están haciendo lo que tienen que hacer, muestra entonces un crecimiento saludable. ¿Sabe usted que una vez yo pastoreaba una iglesia donde teníamos buenos miembros con capacidades importantes? Había personas que sabían enseñar, sabían predicar, sabían motivar, pero había una resistencia constantemente de la aplicación de las cosas que se tenían que hacer. Sabiendo lo que se tiene que hacer, había resistencia, como por ejemplo, sabiendo que usted tiene que invitar gente, no invitaba. Sabiendo que usted tiene que pasar al altar a orar, no pasaba. Sabiendo que cuando hay que ser fiel en los servicios, no venían. Entonces, había un tope de crecimiento y desarrollo que no se podía dar porque los miembros no estaban entrando en ese desarrollo. Pero cuando los miembros están dispuestos a hacer el trabajo, oh, gloria a Dios, es mucho más fácil el trabajo que se hace. Número 6, un énfasis de los métodos evangelísticos han demostrado precisamente que si evangelizamos efectivamente, haremos discípulos. Y si estamos haciendo discípulos, el resultado es que estamos haciendo crecimiento. ¿Qué es un discípulo? Es una persona que está siendo enseñada, un estudiante, un aprendiz, es decir, una persona que está en vía de formación, vía de desarrollo. Así que es importante que todos estos aspectos los tengamos en mente. Y número 7, la que más me fascina, pero que muchos batallan, son prioridades en el aspecto o en el orden bíblico. Primer lugar, a veces decimos, no, para mí primero es Dios, pero las acciones muestran que Dios no es prioridad. No venimos a los servicios, no llegamos a las actividades de la iglesia, no diezmamos, no ofrendamos. Y si hay todas esas interrupciones, entonces muestra que hay un problema de prioridad. Yo como pastor, por ejemplo, cuando pastoreaba, yo tenía que tener varias prioridades. Una de ellas, la primera era serle fiel a Dios. Yo no podía pretenderle serle fiel a los hermanos o pretender serle fiel a mi familia si yo no era fiel a Dios. Porque si yo le soy infiel a Dios, soy infiel en todas las áreas. Por eso la Biblia dice, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios al cual no ves y aborrecer a tu hermano al cual sí ves? O sea, no se puede. Debemos de realmente tener prioridades. ¿Cuál es su prioridad de usted? Mi prioridad estaba de estar atento a las necesidades de la iglesia local. Yo se los he platicado y yo sé que para usted va a decir que parezco un disco rayado. Pero de mi casa a mi trabajo, yo me hago 2 horas, porque son 100 millas de distancia, más el tráfico de Los Ángeles, 2 horas. De mi trabajo
a la iglesia que pastorea, ya fuera en Oxnard o fuera en Bakersfield, me tomaba 2 horas para llegar también. De la iglesia a mi casa, que son otras 100 millas, me tomaba otras 2 horas. Y aún así hacía el esfuerzo de ir a los servicios de hogar del MBA como a los servicios durante la semana que yo tenía como pastor. ¿Por qué? Porque esa era mi prioridad. Yo no puedo decir a los hermanos, sé fiel y ven. Y yo no vengo simplemente por la excusa de decir que está lejos. Es que yo trabajo. Y una vez les dije a los hermanos, ¿ustedes creen que yo no trabajo? ¿Ustedes creen que yo no como? ¿Ustedes creen que no me canso? Soy humano igual que ustedes. Pero la prioridad tiene que estar presente. En esta parte, primero es Dios. Tu segunda prioridad tiene que ser tu familia. La Biblia dice que si tú no eres buen administrador de tu familia, de tu hogar, ¿cómo vas a poder administrar las cosas de Dios? Simple. Eso no quiere decir de que no hay luchas, no malentienda. Hay luchas, hay retos, pero debemos de hacerlo mejor para poder mantener nuestro hogar. Por lo menos los hijos que están bajo sujeción, ¿verdad? Porque hay hijos que ya son mayores de edad que no tenemos control de ellos y pues por más que les hablamos no hacen caso. Pero lo que tenemos bajo control tiene que haber esa oportunidad de que nuestra familia le sirva a Dios. Por eso Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. No había duda en él de que él, su esposa, sus hijos que estaban con él, sus siervos que servían con él, todo lo que estaba bajo su autoridad, estaba él dispuesto, vamos a servir a Jehová sobre todas las cosas. Gloria sea al Señor. Y en tercero, la prioridad está en que le seamos fiel a nuestra congregación, ahí donde somos miembros. Por eso dijo el apóstol Pablo, no dejando vuestras costumbres como algunos tienen por costumbre. Así que es importante que veamos todas esas partes. Amén. Así es. Gloria sea al Señor. Bueno, digo que el apóstol Pablo, porque ese se encuentra en Hebreos capítulo 10, verso 25. Y se cree, ¿verdad?, que el apóstol Pablo probablemente es el autor del libro de los Hebreos. Hebreos 10, 25, donde dice, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuando veáis de aquel día se acerca. Cristo viene pronto, hermanos. Así es, sí. Y la vida tampoco la tenemos comprada. Por lo tanto, tenemos que estar listos para servirle a Dios. Debe de ser nuestra firme convicción. Y realmente tiene que estar resaltante estas prioridades en nuestro crecimiento. Imagínese si usted dice, es mi prioridad para servirle al Señor, pero usted siempre llega tarde. Entonces no es su prioridad. No, mi prioridad es que haya crecimiento en la iglesia y a la hora del mensaje, usted ni sabe ni qué predicar, ahí anda buscando en el Google a ver qué mensaje va a copiar para poder hablar. Esto mostraría entonces la falta de prioridad. Y esto lo hablo no criticando a nadie, ni apuntando, ni diciendo que esto estamos haciendo, sino estoy hablando simplemente en términos generales. Gloria sea al Señor. Porque incluso esto va para mí. Tengo que dar prioridad a lo que hacemos para que Dios se glorifique. Así que esos son los puntos vitales que sabemos que hay una iglesia saludable. Pero también a veces hay enfermedades. Y las enfermedades a veces tienen un efecto muy fuerte en nuestras congregaciones. Hay una enfermedad que se etikinitis. Oiga bien, etniquitis. Quiere decir, si usted lo busca en el diccionario, quiere decir precisamente que la congregación
se está mudando de lugar en lugar y no trae crecimiento porque hay una desconexión con la comunidad. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si la iglesia siempre permanece igual y no hay un cambio, la iglesia eventualmente morirá. La iglesia tiene que adaptarse a la comunidad. Cuando digo adaptarse a la comunidad, no me refiero a de que usted va a hacer las celebraciones y el pecado de la comunidad, jamás. Pero usted tiene que ser parte de lo que pasa ahí, saber qué está ocurriendo. ¿Por qué? Porque somos una identidad visible que la comunidad debe saber a dónde acudir. Transición por defectos. En otras palabras, la gente, la que está llegando a la iglesia, no entra, no se siente que es parte de ese lugar. Cuando hay una falta de cambio en motivación, en energía, todo eso trae una enfermedad, la cual eso afecta bastante. Y esta enfermedad es causada por una falta de realmente de reconocer los principios homogéneos. Es decir, recuerde que los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, ¿verdad? Usted no ve una paloma volando con digamos, con un halcón. Porque si los mira volando juntos, por lo seguro usted está mirando que el halcón va siguiendo a la paloma porque se lo quiere comer. Así que es importante que nosotros empecemos a relacionarnos entre nosotros para hacer un impacto en la comunidad, que ellos puedan ver, mira, yo quiero ir a la iglesia de Brentwood, yo quiero ir ahí a la iglesia de Stanford. ¿Por qué? Porque veo que ahí la gente está unida, están trabajando en pro de la misma causa. Y obviamente que hay otras enfermedades que, ¿verdad? que afectan el crecimiento de la iglesia. Una de ellas es cuando las iglesias mueren de vejez. ¿Y qué me refiero a mueren de vejez? Me refiero a que los miembros se hacen viejitos, nunca llegaron nuevos miembros, no crecieron y se tiene que cerrar. Nos platicaba un supervisor en uno de los estudios que tuvimos en el presbiterio, estamos los supervisores, y él decía que él tenía una congregación donde solamente había 3 miembros y parece que tenían que cerrar esa congregación porque uno de los miembros estaba tan anciano que ya tenía que estar en un asilo de ancianos porque ya no podía caminar, ya no podía salir, y los otros 2 ancianos que tenían también acababan de estar en un accidente automovilístico y ahora estaban en el hospital. Y de ahí prácticamente se acabó la congregación. No hay una renovación de nuevos, ¿cómo se dice? De nuevos discípulos para poder crecer y que puedan llevar este trabajo. Está otra enfermedad que es el hipercooperatismo. Es donde una iglesia une fuerzas con la comunidad y con otras iglesias, pero su esfuerzo principal es realmente ser parte de alcanzar la necesidad de la comunidad. Como ejemplo, un ejemplo. Sabemos que ahorita viene el invierno y hay mucha gente que vive en la calle, que no tiene pues comida. Hay varios centros, ¿verdad?, que ayudan, les dan alojamiento, les dan comida, pero muchos de ellos no alcanzan. Y qué bonito sería que nosotros pudiéramos involucrarnos con la comunidad de esa forma. Nosotros acá, cuando yo pastoreaba, tanto en Oxnard como en Santa Bárbara, como en Bakersfield, incluso aquí en Lancaster, yo lo que hacía era, por ejemplo, cada agosto, sabemos que todos los niños regresan a clases. Entonces, lo que nosotros hacíamos unos 4 meses antes de agosto, empezábamos a recaudar fondos para poder hacer un evento de mochilas gratis. Y le llamábamos precisamente a ese evento
de regreso a clases con Jesús, donde tuvimos un día, no un día, pero en varias ocasiones, pero el número más alto que llegamos a tener en Oxnard fue de 600 niños. Imagínense, 600 mochilas. Esos niños, sin contar al papá y a la mamá y a los demás que estaban ahí presentes. Era bastante. Y nos unimos con otras dos congregaciones, eran 3 congregaciones más que se unieron con nosotros, porque yo sabía que nosotros lo hacíamos cada año. Una de ellas dice, mira, dice, yo puedo traer hot dogs y sodas. Vente. Dice otra, ¿sabe qué? Dice, nosotros vamos a traer, dice, queremos traer algo para asar y queremos traer también mochilas. Vente. La otra se une y dice, bueno, nosotros tenemos una estación de radio. Dice, queremos traer la estación de radio y aquí vamos a anunciar para que esto se ponga, ok. Y la idea era que cuando venían la gente, no solamente recibía la mochila, recibían un tratado los niños como los padres. Pero algo mucho más también que eso, todo niño antes de recibir la mochila tenía que estar preregistrado. Así que los padres tenían que haber ya dado su nombre, dirección y teléfono. ¿Y sabe qué se convirtió en eso? Contactos para la iglesia. Hermanos, cuando les digo que podemos crecer, es porque yo he hecho el trabajo de crecer. No hablo por hablar, porque a veces es fácil hablar. Yo una vez le dije a un hermano, yo veo que a veces usted nomás dice hay que crecer y crecer y es tan duro y duro crecer, pero nadie nos dice cómo. Enséñeme cómo. No, pues órele al Señor. Sí, pero eso ya estoy haciéndolo. Lo que necesito no es, acuérdense, ya no es el diagnóstico del mal, ahora necesito la solución. ¿Cómo lo vamos a resolver? Otra enfermedad, quionitis, la coinonititis viene de la palabra griega que quiere decir compañerismo. Quiere decir que dentro de la iglesia tiene que haber un acercamiento cercano entre los miembros. Y yo sé que a veces no es fácil porque hay miembros complicados, hay miembros lamentablemente problemáticos, pero dentro de una iglesia saludable tenemos que aprender a lidiar y superar y ayudarles a superar esa parte. La iglesia disfruta tanto de reunirse consigo a sí misma, sin perder realmente la importancia de evangelizar. Recuerdo otra ocasión, le estoy dando ideas por lo que nosotros hicimos. En otra ocasión nos fuimos a hacer la escuela dominical en un parque. Y en el parque regalamos tacos de comida. Estamos regalando comida para todo lo que pasaba. Y trajimos bastante ropa, porque nos donaban mucha ropa. Y ahí las hermanas pusieron la ropa, hombre, mujer, de edades, tamaños. Y toda la gente que iba pasando, que el que quisiera llevarse, ¿y qué cree? Le dábamos un tratado, pedíamos nombre, teléfono y dirección, otro contacto. Orábamos por ellos, cualquiera que fuera la necesidad. Les decíamos, yo no tengo la solución, pero el que la tiene, pues lo podemos presentar, se llama Jesucristo. Y así que ministrábamos a la gente. Y es trabajo, créanme que es trabajo. Cualquiera que cree que es día de campo, es porque realmente nunca lo ha hecho. Porque hay que estar parado casi todo el día, hay que estar hablando casi todo el día, y es cansado, y especialmente con el sol de California, que a veces se pone bastante caliente. Aún así tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en pro del crecimiento. Ahorita que viene diciembre, siempre en diciembre hacíamos nosotros una gran actividad para Navidad. Nosotros le denominamos Noche de Nativita, porque la palabra Navidad viene de la palabra en latín nativita, que quiere decir nacimiento de vida. Nati, nacimiento, vita, de vida, nacimiento de vida. Así que lo que nosotros queríamos no era presentarles a Santa Claus, no era presentarles nada que tenga que ver con la fiesta secular del mundo, sino presentarles el regalo más grande que podían ellos recibir, la salvación para sus almas. Y aparte regalamos un juguete. Así que, y como usted puede ver, hay diferentes formas de hacer un compañerismo entre toda la congregación para hacer algo que atrae a los demás a que vengan. Todos los viernes también regalábamos comida, cajas de comida, pero en fin. Y otra enfermedad que
es también la estrangulación sociológica. La estrangulación sociológica es cuando las instalaciones o el estacionamiento o el lugar donde estamos congregándonos no se adapta para el crecimiento. Los estudios muestran que el lugar, cualquier lugar, nunca va a pasar más del 75% de su capacidad. Así que si el lugar ya lo llenan con 75% de capacidad, ya es tiempo de buscar un lugar más grande. De otra forma, sufriremos de esta lamentable situación. Hay un estudio muestra que se estima que el comienzo de la estrangulación en una iglesia es cuando supera el 75-80% de su capacidad y no se expande, y la asistencia al contrario empieza a disminuir, empieza a bajar. Una vez uno de los pastores más populares del mundo religioso en el pasado, el hombre llamado Robert Schuller, de aquel del pastor de la iglesia Catedral de Cristal que estaba aquí en Los Ángeles, o en el condado de Anaheim, algo así. Él dijo, el zapato nunca debe de decirle al pie qué tan grande debe de crecer. Esta es una analogía, quiero que usted piense en esto. El zapato nunca debe de decirle al pie qué tan grande debe de crecer, sino al contrario, los zapatos deben ser demasiados grandes como para que tenga el pie su medida. Es decir, el zapato no puede estar ni muy grande ni muy pequeño. Si es muy grande te va a decir parezco payaso. Muy pequeño no va a poder ni caminar, todas las llagas que le van a salir ahí, todos los dedos ahí, todos hechos, ¿verdad? Compresionados. Por lo tanto, el diseño de su zapato tiene que estar tal y como usted se sienta cómodo para caminar y estar puesto de pie. De la misma forma es la iglesia. La iglesia tiene que estar adecuada para nuestra comunidad. Hay otra enfermedad que le vamos a denominar el síndrome de San Juan. Este término fue usado en aquellos años del pasado por Peter Wagner, antes de aquellos días antes que él perdiera su primer amor. Él había dicho que había un gran interés por la evangelización, pero que una iglesia tibia, que no alcanza a generar nuevas generaciones y de alguna manera empieza a quedar en el conformismo, dice, entra lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, según Apocalipsis capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice Apocalipsis 2, 4? Apocalipsis 2:4. Amén. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mas tengo contra ti. Y fíjate, y si estudiamos unos versos más antes, es interesante cómo el Señor estaba elogiando a la iglesia de su trabajo, incluso de desenmascarar a los que se hacían ser llamados apóstoles. Tal como el día de hoy, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchos que se llaman apóstoles, se llaman profetas. Dice, pero has dejado tu primer amor. Has dejado la pasión del trabajo que tenemos que hacer por Cristo. Número 7, desarrollo espiritual estancado o detenido. Esa enfermedad trae a veces poca preocupación en algunas personas,
especialmente cuando hay muchas actividades seculares, pero no actividades espirituales. Y esto entonces lleva a una ruina. Así que los síntomas o los argumentos que debemos de estar atentos precisamente es que a veces afecta la iglesia. Mire, cuando en la iglesia hay chismes, hay envidias, hay disputas familiares, hay divisiones, confrontamientos, distanciamientos. Esto trae a la iglesia literalmente a la ruina. Tristemente, pero va a la ruina. Por eso que tenemos de que combatir todas esas partes. Y gracias a Dios yo le doy la honra y la gloria al Señor, que en nuestra región tenemos una región hermosa, saludable, pero este espíritu ha entrado en muchos lugares que ha afectado. Y también a veces entra esta otra enfermedad que es la ceguera de las personas. Es decir, la falta de reconocer las características de los principios de una congregación saludable. La ceguera espiritual o la ceguera en las personas trae a veces un sentimiento que no nos permite evaluar nuestra vida espiritual como la vida de los demás. Incluso los expertos en crecimiento o desarrollo de crecimiento de las iglesias insisten de que una iglesia saludable tiene que identificar cuando algo no está bien, porque eso indica que ella está saludable. Pero cuando no identifica, al contrario, empiezan a infiltrarse estas cosas, entonces esta ceguera espiritual ataca con mucha fuerza. Un buen ejemplo, digamos, de este principio son los evangelios sinópticos que podemos ver entre Mateo, Marcos y Lucas, porque ellos presentaron cada uno las afirmaciones de Cristo a una cultura diferente. El mismo Cristo, pero a una cultura diferente. Mateo, por ejemplo, enfatizó los aspectos de Cristo que mostrarían a Cristo como el hijo de David. Perdón. Y su evangelio estaba dirigido a los judíos. En cuanto usted, por ejemplo, lee el evangelio de Marcos, recuerde, Marcos era romano y fue dirigido, punto, y enfatizó el poder y la gloria del Rey de Reyes, porque iba precisamente para ese tipo de gente, la gente en común. Lucas, por otro lado, se dirigió con mucho interés a los estudiosos, a los eruditos, a los griegos. Por eso él presentó a un Cristo como el hombre ideal, el Hijo del Hombre. Aleluya. Y ninguno de los de estos, digamos, diferentes formas de presentar a Cristo, ninguno de ellos comprometió el evangelio, sino al contrario, cada uno era consciente de la particularidad y del interés y del valor que las personas representan para poder allegarnos a ellos. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor por esto. Así que es cierto que debemos de buscar el crecimiento y no limitarnos ni ponernos en negatividad, sino más bien tratemos de buscar la solución. A veces identificamos y sabemos ya del problema, pero a veces ya pasamos mucho tiempo buscando culpables en vez de enfocarnos en soluciones. Y eso nos va a ayudar a poder superar todos estos tipos de enfermedades espirituales que detienen el desarrollo de la iglesia. Así que una vez que la enfermedad ha sido determinada, será mucho más fácil identificar cómo tratarla. ¿Qué podemos hacer para curar esa enfermedad? Si reconocemos que la iglesia tiene una enfermedad, digamos de que todos los miembros son demasiados viejos, ya son viejitos, la solución es obvia, ¿verdad? Debemos de hacer todo lo posible por reclutar nueva sangre, nuevos valores. Si la enfermedad es de incorporativismo, es decir,
demasiada implicación con otras organizaciones. Entonces es importante que entremos en oración y el ayuno para que podamos recordarnos nuestras prioridades. Bendito sea el Señor. Así que todo esto espero que le ayude a usted a hacer una mejor evaluación de nuestro trabajo en Cristo Jesús. Aleluya. Y pues bueno, no quiero quitar más de su tiempo, ya llegamos a la hora de concluir. Si hay alguna pregunta, un comentario, mis amados hermanos, pues siéntanse en la libertad de hacerlo. Queremos agradar a Dios y su pregunta tal vez pueda ayudar a alguien más.